raza, buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Bueno, buenas noches, en realidad el día de hoy está muy padre porque vean nada más dónde estamos. Estamos en nuestra segunda casa, claro que sí, que ya es sé, Cancún. ya van a salir los de ¿Qué otra tiene? vez a Cancún, otra vez, sí, chavos. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Sí. Dice mi baby. Ya le vamos a llamar el destino y qué tiene. Así ¿Y qué estamos tiene? en el destino y qué ¿Y tiene. qué tiene? Y pues en este video les vamos a decir cómo trasladarse, qué hacer, cómo hacerle con poco presupuesto aquí en esta ciudad. Sobre todo para aquellas personas que luego van a entrar a lo mejor como nosotros, en este caso, a un hotel todo incluido, pero deciden venirse un día antes y quieren aprovechar para hacer cosas aquí en Cancún. Pues el día de hoy les traemos este video con algunas recomendaciones. Estas recomendaciones son con bajo presupuesto y la verdad están muy chidas. Así es de que quédense viendo el video para que descubran y no se los van a chamacar ahí en el intento. Así es de que no se diga más y ¡Vénganse! chavos, y pues vamos a explicarles cómo fue nuestra llegada o cómo ha sido una de las múltiples llegadas que nosotros hemos tenido aquí a Cancún. Ya ven que nosotros venimos un poquillo seguido, ¿verdad? Casi como Aquí cada es nuestra 15 segunda días. casa. Exactamente. Ya estamos pensando en rentar una por acá. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es hacerles saber que ustedes pueden venir a Cancún las veces que ustedes necesiten y eso no tiene por qué ser muy caro. La primera cosa que yo les tengo que decir sí o sí es de que ustedes definan una fecha de viaje o si son flexibles todavía les va a salir mucho más barato. ¿Por qué más barato? Porque para comprar unos vuelos nosotros consideramos que aproximadamente unos 6 meses con anticipación, más o menos un random, para que ustedes puedan agarrar un muy buen precio en vuelos. Luego vamos a hacer un video de cómo comprar vuelos baratos para que ustedes sepan ahí todos los trucos, todas las fechas, los aniversarios de las aerolíneas, que el Black Friday, que el Buen Fin, que el Cyber Monday y todos esos. Después les voy a hacer un video exactamente porque yo sí me considero experto en vuelos. Entonces nosotros viajamos desde León hasta la ciudad de Cancún. Aproximadamente el vuelo dura 2 horas 15 más o menos. Y pues este vuelo, la verdad nosotros lo compramos con muchísimo tiempo de anticipación, aproximadamente 6 meses como ya les dije. Y nos salió aproximadamente como en 1,100 pesos ya con la TUA. Imagínense nada más, ya con la TUA por ahí los compré. Obviamente he comprado yo vuelos desde $1, obviamente con la TUA, porque es un impuesto de gobierno que pues ese no se puede evitar ni de ninguna manera. Si ustedes son flexibles, que les toque el asiento cualquiera, que les toque la zona cualquiera y que solamente viajen con una mochila o algo ligerito, que no les importa estar repitiendo la ropa, ustedes van a poder acceder a ese precio. Una vez que ustedes compran los vuelos, lo más importante es saber a dónde uno quiere ir. Sí, chavos, efectivamente. Ya les hemos hecho videos como especiales sobre Cancún en donde les decimos que es importante que cuando vengan para acá tengan un itinerario definido. Es importante también que desde un principio digan, bueno, ¿qué quiero? Quiero ir en un hotel todo incluido, a no salir, a despejarme, a solamente preocuparme por alcanzar el desayuno, por ir a las cenas y todo eso, o quieren conocer, que en este video es lo que les estamos recomendando. También vengan a hacer muchas actividades. La verdad que Cancún, toda la Riviera Maya tiene muchísimas actividades que ustedes pueden hacer y para ello pues van a necesitar moverse de un lado a otro y es por eso que en este video queremos recomendarles la renta de auto. Efectivamente, desde que nosotros probamos la renta de auto nos ha cambiado la vida porque decimos así de wow, eso está súper comodísimo, es una opción obviamente, pero a nosotros nos parece la mejor y la ideal. Aparte, la verdad, nosotros las primeras veces que veníamos a Cancún no nos animábamos a rentar un carro porque pensábamos que era muy caro, que era como con muchos requisitos y todo eso, entonces por eso no nos animábamos hasta que conocimos a JM Car. Sí, exactamente, nosotros los podemos recomendar con los ojos cerrados a GM Car, JM Car, ahí el licenciado Mario es el chido de la película y si ustedes mencionan que vienen de parte de este video les va a dejar un súper descuentazo, les va a dejar un súper precio y con eso les va a respetar el precio, entonces ya saben, menciónenlo ahí, obviamente es bajo disponibilidad porque pues seguramente se van a acabar y así, pero si no, pues ahí le siguen insistiendo. Pero esto también es como los vuelos, hay que reservar con tiempo. Si piensan venir, por ejemplo, enero, febrero, marzo, ya vayan apartando su auto para que nadie más se los gane. Obviamente el proceso es súper rápido, van por nosotros al aeropuerto, hacen el contrato en menos de 5 minutos y ya lo único que ya uno quiere es ya irse de ahí, por favor, ya quiero disfrutar de Cancún, de la Riviera Maya. Entonces la verdad eso dura muy poquito. La verdad el proceso no es nada engorroso, no es súper tardado, o sea, es algo muy sencillo y además algo importante es que luego uno se preocupa, ¿no? De cómo se va a mover del aeropuerto hacia donde quiera ir y algo padre es que ellos te recogen en el aeropuerto y también cuando vas a entregar tu carro te llevan al aeropuerto, entonces está súper cómodo. Te ahorras como esa parte de los traslados hacia el aeropuerto. En esta ocasión, el día de mañana nosotros vamos a entrar al Hotel Xcaret Arte, que luego vean ese video por favor también ahí para que sepan ahí si quieren ir al Hotel Xcaret Arte. Y pues como el Hotel Xcaret Arte, los hoteles Xcaret ya dicen, ¿saben qué? Ustedes tienen que tener el pase de abordar del día en que van a tomar la transportación. Dijimos, ay, nos van a orillar a rentar un auto y la verdad sale mucho, pero mucho mejor. Ustedes para llegar al hotel, aparte pues del traslado que ya les incluye el hotel, pues tienen la opción de contratar traslado, que también lo manejamos nosotros. Y otra opción sería pues rentar un auto, aunque pues van a decir ustedes, pero se va a quedar ahí parado todo. La cuestión es que valoren ambas cosas para ver cuál les sale más económica. En este caso a nosotros nos salía más económico rentar un auto y es por ello que venimos, aparte que bueno, llegamos desde un día antes, queríamos andar
estar aquí turisteando en Cancún. Entonces por ello es que decidimos traer carro y pues nos lo vamos a quedar durante la estancia en el hotel. Y así pues llegamos súper tempranísimo al hotel y aprovechamos al máximo el hotel. Como desde antes el se minuto hacía, uno. exactamente, como antes se hacía, pero pues Scarlett dijo así de no, ¿saben qué? Ya tiene que tener el pase de abordar el día en que ingresan. Entonces pues ya estamos implementando ese tip nosotros. La verdad sale más barato y pues ahí les dejamos ese tip. Chavos, y pues efectivamente uno de los lugares que les vamos a recomendar para desayunar es sin duda alguna este. La verdad nosotros cuando vivíamos en Cancún visitábamos mucho este lugar, su pan es muy rico. Ay, no está abierto. Ah, sí, está abierto. Tiene varias cosas que la verdad que sí nos gusta. Sí, aparte tiene un área de niños muy chida. Sí, sobre todo eso veníamos. Sí. Con Mati, si vienen con niños y buscan un lugar donde los niños puedan divertirse un ratito, este tiene un bonito Kids Club. Bueno, área de niños. Este lugar también se caracteriza por ser así como una tipo panadería. Y si ustedes nos piden una recomendación, les vamos a sugerir la ortiga. Así nada más pidan la ortiga y está de lujo. Chavos, a lo que nosotros veníamos también a veces es a este que decía los jueves pozoleros. Bueno, veníamos yo, ¿verdad? Yo. Yo pedía el menú. Dos. Siempre las muchachas se le quedan viendo así de, ¿es uno para ellos? No, los dos para mí. Sí. Sí, exactamente. Entonces aprovechaba la promoción ahí. De hecho, nomás me comía la carne, no crean que todo, ¿eh? Es cierto, todo. Pero bueno, aquí les vamos a dejar el menú, por ahí le pausan para que lo vean. Y pues los precios rondan, por ejemplo, vean una quesadilla 59 pesos, las quesadillas están grandes, sí, exactamente. Una gordita en 54 y así. Por ejemplo, ahorita la parte de los desayunos, pues ya saben, los desayunos tradicionales, hay huevos, omelets, hot cakes, molletes y todo eso. Y lo pueden hacer como paquetito y todo ese show. Este lugar está abierto para desayunos y comidas, entonces, así exactamente, hay cenas, entonces pues pueden venir a cualquier hora del día sin problema. Pueden comprar pastas, pollo, chamorros, ensaladas. Mariscos también tienen, hamburguesas, sándwiches y también tienen un menú infantil que Mati siempre venía por su casita. Le daban una como cajita, y así venía con el logo de la casa de los abuelos y todo, y ya. El juguetito y todo. Y ya le incluía el juguetito, las papas y pues obviamente lo que escogiera de platillo. Y también tienen postres, que yo creo que es lo fuerte de aquí, ¿no? Sí, la panadería. De los pasteles, ya tienen rosca de reyes. Innovando. Algo también por lo que nos gusta venir aquí es por lo del internet. A veces veníamos como que a trabajar y así, y la verdad está increíblemente rápido. Vean nada más, 212. Está conectado a una red de Telmex Infinitum de Cancún. Y vean, así terminó casi en 200 de descarga y casi en 181 de subida. Chavos, yo pedí un omelette jarocho. Ahí está, vean. Es el clásico con chorizo y jalapeñito y así. Y pues acá la Babies pidió un sopecito de ¿qué? Chicharrón. Un sopecito de chicharrón prensado. Ya saben, con un cafecito. Y vámonos recio. Chavos, y pues el día de hoy venimos acá con la Naye y el Alonso. El Alonso le decimos el payaso Krusty, ahí está. Pero vean, la Naye pidió lo que yo iba a pedir, el pozole, que ya pasa de las 12. Nos engañaron, venía con estas flautitas y sí, pero ahorita le ayudamos, ahí está. Y pidieron también agüita de horchata. Y por allá, ¿quién pide un mole de olla en Cancún? Pues el Alonso, ahí está. Chavos, perdón, me equivoqué ahí, el pan se llama Astorga. Entonces, aquí está, vean, es un panecito así que parece una mantecadita. Ahí está, listo y preparado. Chavos, y pues hemos terminado de comer de aquí y la verdad es una opción como rápida, como accesible y que a lo mejor mucha gente local viene a este lugar. La verdad es un lugar como tranquilo, no es un lugar como que aquí no se sienten obviamente pues que están en la playa ni nada de eso porque no está cercano a ninguna, pero sobre todo si traen niños es un lugar para que pues se distraigan un rato, jueguen un rato. El ticket promedio nos gastamos 250 pesos por persona, que esto es de la comida o el plato fuerte y la bebida. Así que bueno, esta es una opción. Obviamente hay muchísimas opciones aquí en Cancún. Este está cerca de la zona hotelera, por si ustedes quieren después de aquí ir a la zona hotelera, pues esta les va a quedar cerca. Así que bueno, esta es una opción que pueden tomar para desayuno. Chavos, y pues otro punto también, igual que pueden tomar aquí o que deben de hacer sí o sí, es visitar una playa del Caribe. Y del Caribe nos referimos a Cancún. Aquí en la zona hotelera van a encontrar diferentes accesos a diferentes playas. Está desde Playa Delfines, que esa es más como para irse a tomar una foto. Ahí están las letras de Cancún. El mar es un poquito picado, así que no hay tanta gente metiéndose ahí al mar. Pero si su intención es meterse al mar, una playa tranquila, bonita, con ese azul turquesa, aquí les tenemos la opción ideal. Obviamente estamos hablando de Playa Forum. Es una playita que está aquí a un ladito del Cocobongo. Ustedes nada más entran por este lado, le dan vuelta a la derecha y llegan al paraíso. Entran por aquí, por este tunelcito que es así como que, caray, que hay aquí, que hay aquí. Pero esta es la entrada al paraíso, señoras y señores. Una de las ventajas que tiene
esta playa es que justamente por este pasillito van a encontrar baños. Eso es súper importante porque pues cuando uno no está en alguno de los hoteles de aquí, pues obviamente si te quieres dar un regaderazo porque traes mucha arena o te quieres cambiar o lo que sea, ahí hay baños, obviamente con costo, pero pues tiene esa ventaja que tiene aquí a la entrada esos baños. Y además, más adelantito está un Seven. Así que si ustedes vienen a esta playita, pueden llegar al Seven, comprarse a lo mejor alguna botanita, alguna cervecita o algo y tomársela ahí frente al mar. Solamente recuerden, todo lo que se traigan, todo lo que lleven a la playa, se lo llevan de regreso para la basura, ¿eh? Nada de dejar basura en la playa. Chavos, y pues vean nada más, vean nada más. Ay, papá. Aquí ustedes se pueden traer su sombrillita, su casita de campaña. Hombre, aquí está con todo. De hecho, es una de las playas que nosotros decimos así de wow, está increíble. De hecho, ahí está el hotel ese, el Crystal Grand. Y pues esta playa, sin duda alguna, es increíble. Es una alberca natural, literal, aquí en Cancún. Una de las ventajas aquí también es que de este lado, como están los hoteles, pues obviamente edificios, a cierta hora de la tarde empieza a haber bastante sombra. Así que si no traen sombrilla, pues se pueden ir hacia ese lado donde están esos hoteles altos. Ustedes traen su sombrilla o tienen ganas de quemarse, pero quieren literal la alberca en la playa. Aquí, si se fijan, sí hay un poquito de oleaje. Pero si le caminan hacia allá, hacia donde está el rompeolas, allá van a encontrar de verdad así súper tranquilo el mar, precisamente porque está el rompeolas ahí, pero pues allá sí no hay sombrita. Así que si traen sombrilla o algo o se quieren quemar, allá de verdad está todavía muchísimo mejor. Incluso si traen niños, esa es la zona que les recomendamos. Chavo, yo creo que no les ande del baño porque esos baños están muy caros. Sí, o sea, yo les dije, la ventaja es que hay baño, porque ya cuando uno tiene esa necesidad, así te cueste lo que te cueste, dices, no importa, lo pagas, ¿verdad? Luego hay otras playas en las que no hay baño público y eso como que conflictúa un poquito la situación. Pero bueno, si quieren venir aquí al baño, les va a costar nada más y nada menos que 30 pesos. Ya subió la tarifa, aquí subió un montón. Sí, recuerdo que la vez pasada que venimos costaba 15 o 20 pesos, no me acuerdo, algo así. Ahora cuesta 30 pesos. Si se quieren bañar, les va a costar 200 pesos, el baño más caro de su vida. Ay, no es cierto. Bueno, pero sí cuesta 200 pesos y también tienen lockers. Si ustedes quieren rentar un locker, por ejemplo, si vienen en el último día en el que ya se van a ir al aeropuerto y todo, traen cosas o lo que sea, pues tienen ahí lockers y cuesta 150 pesos la renta. Ay, no más, eso no está tan barato, pero pues ya ni modo. Chavos, la ventaja de este lugar es de que ahorita pues, hay mucho tráfico, ¿verdad? Pero hay camiones las 24 horas, autobuses las 24 horas, entonces pueden llegar con 12 pesitos nada más, pueden llegar a esta playita y disfrutarla. Y si no quieren venir en camión y andan como nosotros en auto, también aquí en los alrededores hay lugares para estacionarse, que a lo mejor es un poquito complicado porque es una zona muy transitada, pero también aquí enfrentito, bueno, aquí a la vuelta, ahí está un Chedraui y ahí tienen estacionamiento, pueden buscar ahí lugar o en los alrededores pueden encontrar. Hay otras playas, no solamente esta, en donde también hay estacionamientos públicos, está Playa Tortugas, en Playa Delfines ahí pueden estacionarse, que luego también es un poquito complicado, pero el chiste es buscarle. En cualquiera de las playas van a encontrar un lugar para estacionarse y pues se mueven mucho más fácil, más cómodo y más rápido. Y pues ya también aprovechando que van a ir ahí al Chedraui, pues si aguantan y llegan hasta el Chedraui, pues obviamente en el Chedraui hay baños y ahí son totalmente gratis. Chavos, y pues estamos en un lugar que también nos recuerda mucho cuando veníamos aquí a Cancún nosotros como locales, bueno, locales de 6 meses. Locales de 6 meses, gracias a Dios. Ahorita nos encontramos en el Mercado 28, que es otro punto que también pueden visitar ustedes si tienen un día libre en Cancún, si quieren llevar recuerditos, si quieren comprar como algunas cositas para llevar de recuerdo a su casa. Aquí van a encontrar bastantes cosas. Es un mercado más o menos grandecito, entonces pues aquí pueden venir y encontrar de verdad de muchísimas cosas. Ya saben que con las letras que digan Cancún, Playa del Carmen o cosas así, aquí lo encuentran. Y en los alrededores, si ustedes vienen de compras o algo y luego les da hambre, en los alrededores van a encontrar varios localitos de comida, algunos de comida corrida, antojitos yucatecos, cosas así, por si ustedes quieren comer aquí y no en zona hotelera, que luego suele ser mucho más caro. Los precios van más o menos de 100, 120 pesos por platillo y ya saben que es la entrada y luego el plato fuerte y el postrecito. Entonces, la verdad, aquí era donde nosotros veníamos, un lugar muy asiduo, ¿verdad? Para venir a comer aquí, como que estábamos trabajando todo el día y decíamos, ay, quiero ir a comer. Veníamos a este lado y la neta está muy chido. Hay muchas opciones, desde comida yucateca, antojitos mexicanos, carne tortas asada, de cochinita, muchísimas opciones que ustedes pueden agarrar aquí para que no les salga tan caro. Y lo más chido, pues es de que también aquí, obviamente aquí tiene uno que saber moverse para llegar aquí como en combi o algo, pero pues lo más cómodo, pues es llegar en carro. auto. Chavos, lo chido también de aquí es de que se vienen en auto, la verdad siempre hay lugar como que a los alrededores o aquí en este mismo estacionamiento. Entonces aquí de verdad sí no le van a batallar por dejar el carro. Chavos, y pues obviamente algo que tienen que checar. De hecho, desde siempre hemos venido aquí, baby, a esos imanes, a esos, sí. esos recuerditos así. Sí. Y estamos haciendo memoria de que Matías ya nos rompió todos los de Cancún en el Tantas refri. veces que hemos venido a Cancún y ya no tenemos imanes de Cancún. Exactamente, entonces por eso venimos a darnos una vuelta por acá. Y la neta está bien chido, vean, 1 a 15 u 8%. Ahí está, ahí se los dejamos. Son llaveritos, imanes y todo ese show, entonces siguen siendo baratos, muy baratos aquí. Igual
pueden, que la camisa, que la pluma. Mira, llaveritos a 12 por 100 pesos, así, Exactamente. para llevarle a toda la familia. Ándale, aquí uno sí se le puede llevar a todo el mundo, ¿verdad? Literal. Chavos, y donde vamos a comer nosotros el día de hoy se llama así, se llama Margeli. Es un restaurante que nos dicen los muchachos que tiene más de 51 años. ¿Qué tal, eh? Si vienen aquí, ahí dice, les dan un ticketcito con margaritas gratis. Margaritas o piñas coladas. Ahí está. ¿Con alcohol o sin alcohol? Chavos, estamos viendo que también otra opción, aparte de la casa de los abuelos para desayunar, es aquí. Ven nada más, desayunos desde 90 pesitos, nada más y nada menos. No pague más. Aquí les vamos a dejar igual el menú. Le ponen pausa para que lo vean y más o menos vean qué hay. Hay pollo, carne de res, carne de puerco, comida yucateca y sobre todo, claro que sí, mariscos. Uy, marisco. Chavos, y pues acabamos de terminar de comer, casi comer cenar, porque pues ya nos Se hizo agarró de noche, casi son la las noche. 6:25, pero ya se está haciendo de noche. Chavos, la verdad, estos son lugares para venir a comer como barato. No es lo más rico de Cancún, la verdad, tenemos que ser Sí. sinceros, pero pues se come barato. Sí, exactamente. Ahí, por ejemplo, la carne estaba un poquito dura, pero pues estaba como normal, o sea, estaba bueno. Entonces, si buscan un lugar barato para comer, sin duda alguna, Aquí, vengan. de hecho, aquí hay varias opciones. Sí, igual ustedes recomiéndenos alguno que hayan probado y ya, para ir a probarlo también. Chavos, y pues otra cosa que pueden hacer cuando estén aquí por la zona hotelera de Cancún es venir a esto que está a mis espaldas, que son las famosas letras de Cancún que están aquí en Playa Delfines. Les recomendamos que vengan en el día, no como ahorita que es de noche, porque en el día van a tener ustedes ahí las letras y en el fondo van a tener ese azul turquesa en el mar, súper bonito. Sí, yo creo que por eso ahorita no hay tanta gente, entonces pues es una por otra. Hay luz, se pueden tomar una foto muy chida con el letrero, igual se la toman así como con fondo verde, ¿no? Y ya le ponen ahí el fondo. Pero entonces sí, mejor vengan en la tarde. Y lo más chido también es de que pueden venir aquí hay una parada de camión, aquí se para directamente el camión, recorre toda la zona hotelera, entonces sin problema pueden llegar aquí hasta con 12 pesos. Y pues ya saben, también la otra opción, que es como nosotros venimos en esta ocasión, es que pueden venir en auto rentado. Ya saben que pues eso es una de las cosas que les recomendamos porque así andan ustedes con su tiempo, a gusto, pueden moverse más rápido, no tienen que esperar el camión y luego hacer paradas y así. Es algo más rápido, más cómodo y más sencillo. Chavos, y pues esas son las recomendaciones que les dejamos. Si ustedes quieren andar en Cancún, ya saben que Cancún no es muy caro. Toda la gente pensaba que era súper carísimo. Sí, puede o algo llegar a ser así. muy caro. Bueno, también hay Si no planean las de cosas, topes. si no se informan, contratan servicios garantizados y que no sean a costos elevadísimos, sí les puede salir muy caro. Sí, exactamente. Entonces aprovechen esos tips. Ya si alguno de ustedes tiene alguno más, déjenlo aquí abajo en los comentarios para que nosotros sepamos y todo el mundo sepa. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que este video les haya gustado y sobre todo que les haya servido, que nuestras recomendaciones siempre les sirvan porque de eso se trata este canal. Así que esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Ya la mismo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.